Buenas tardes con todos, señores estudiantes, primero bachillerato. El día de hoy nos corresponde ver cálculo de moles y las relaciones numéricas que habíamos empezado ayer. Hoy día vamos a hacer un ejercicio y hay un procedimiento que yo sugiero se siga. Voy a tomar un ejercicio. Dice, calcular los gramos de calcio que hay en 150 gramos de sulfato de calcio. Entonces, estoy involucrando una sustancia que se llama sulfato de calcio, que está aquí, CaSO4, una sal oxisal neutra. Entonces, ayer habíamos visto y yo he escrito aquí algunas de las relaciones numéricas. Si yo considero a una mol de este compuesto, en una mol de este compuesto hay ¿qué cosa? Hay una mol de calcio, una mol de azufre y 4 moles de oxígeno. Cada una mol de calcio pesa 40 gramos, la mol de azufre pesa 32 y las 4 moles de oxígeno pesan 64, porque cada mol de oxígeno es 16, por 4, 64. Sumado todo esto, me ha dado ¿qué cosa? Sumado todo esto, me ha dado 136 gramos, que es el peso de una mol de sulfato de calcio. Yo sé que una mol del sulfato de calcio tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Además, como no me ha alcanzado en la pizarra, pero yo sé que cada una de estas moles tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de estos elementos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que yo sigo? Usamos factores de conversión, no reglas de 3. Lo primero es identificar el problema que nos da el ejercicio y segundo, el dato que nos da el problema. Primero, identificar qué es lo que nos pregunta el problema y segundo, identificar el dato problema. Ok, entonces, ¿qué hacemos primero? Todos van a colocar así. No se olvide que este ejercicio tiene que estar resuelto en su cuaderno. Primero, identificamos cuál es la pregunta. Segundo, identificamos cuál es el dato que me da el problema. Entonces, la pregunta yo la pongo P, dato problema le pongo DP. Igual. ¿Cuál es la pregunta? Dice, calcular los gramos de calcio. Jóvenes, aquí está la pregunta. Lo que me pide son gramos de calcio. Esta es la pregunta y le pongo aquí. E identifico acá la pregunta, gramos de calcio. ¿Dónde están los gramos de calcio? Aquí, jóvenes, fijarse. Aquí está, subrayo con doble círculo. ¿Cuál es el dato que me da el problema? Dice que hay en 150 gramos de sulfato de calcio. Entonces, mire, el dato que me da el problema son 150 gramos de sulfato de calcio. ¿Qué hago con eso? Identifico dónde hay gramos de sulfato de calcio. Aquí, estos 136 gramos son de el compuesto. Entonces, esto que acabo de subrayar se convierte en un factor de conversión. Bien, una vez que hemos identificado la pregunta, el problema y el dato y el factor de conversión que salió de estos dos valores, aplico la siguiente metodología. Parto del dato problema. Primero pongo el dato problema. ¿Cuál era el dato problema? 150 gramos de sulfato de calcio. Multiplico y pongo una raya para colocar el numerador y el denominador, es decir, una raya de fracción, en donde yo coloco el factor de conversión, estos dos valores. Pero lo coloco de tal manera que si acá arriba, en este numerador, hay gramos de sulfato de calcio, acá también haya gramos de sulfato de calcio para que se puedan simplificar numerador con denominador. Entonces, ¿qué decía el factor de conversión? 136 gramos de sulfato de calcio versus 40 gramos de calcio. Se simplificaron y la respuesta me quedó en gramos de calcio. Eso me queda 150 por 40, 150 por 40 igual, y dividimos para 136. Me queda 44,5.